Hola Amy, buenas tardes. Hola a todas. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por seguirnos hablando y por seguirnos chateando y por ver nuestros episodios. Hoy tenemos un nuevo episodio. Realmente el tema está muy interesante. Vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de qué sentimos nosotras las mamás cuando nos llega todo ese abordaje de que nos dicen, tienes el diagnóstico, pero aún así continuamos con los otros hijos, ir a hacer súper, ir a hacer pagos, el esposo que demanda atención, los otros niños que tenemos citas en el colegio, entonces citas con el doctor también. Entonces, realmente hoy vamos a hablar de todos estos sentimientos cuando nuestra cabeza se llena y por dónde empiezo y ahora qué hago, o le estoy dedicando mucho tiempo a mi niño con diagnóstico, o le estoy dedicando más tiempo al otro niño y no le estoy poniendo tiempo. Así que, Amy, buenos días, ¿cómo le va? Bien, Ceci, gracias. La verdad que muy contenta de poder platicar sobre este tema. Creo que es de uno de los temas que yo en lo particular me identifico muchísimo, porque quiera que no, cuando llega el diagnóstico a nosotros nos sobrecarga la situación, ¿verdad? Entonces, pues queríamos tener la oportunidad de contarles un poquito sobre esos sentimientos, cómo fuimos manejándolos de mejor manera o los fuimos gestionando, porque la verdad que la vida sigue. Y nuestra vida de casa, de mamás, pues continúa, de esposas, de hijas, porque también tenemos papás, los que tenemos papás, por ejemplo, ¿verdad? O tías de trabajo, etcétera. Entonces, pues les queremos contar un poquito sobre esa carga emocional que conlleva cuando ya tenemos ese diagnóstico en casa. Así es, así es. Yo recuerdo que cuando a mí me dieron el diagnóstico de Alessandra, yo estaba terminando la universidad, estaba en pleno temario, algo así, más o menos en el temario. Aparte de eso, daba clases y tenía dos hijos más y tenía esposo. Bueno, tengo todavía, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que, pues, primero uno, a pesar de que sabe un poquito del tema, uno se siente mal, uno tiene sentimientos encontrados, uno dice, de repente no me tomé bien las prenatales, o no hice suficiente ejercicio, o no me alimenté, o por qué será, uno empieza como a observar todo eso, y uno empieza a sentirse de alguna manera la única responsable de sacar adelante al hijo. No toma en cuenta al esposo, no toma cuenta muchas veces al pediatra ni todas las recomendaciones de los terapistas, sino que dice, esta es mi responsabilidad porque es mi hijo. Y es Ujú. una idea totalmente errónea, porque uno automáticamente se carga de responsabilidad que puede ser compartida. Y esto genera altos niveles de estrés, de ansiedad. Yo recuerdo que yo literalmente lloraba y lloraba muchísimo porque lo que estaba haciendo no me estaba funcionando o no miraba el resultado rápido. Claro. A diferencia de Amy, como yo lo vi desde los 9 meses, yo llevaba a Alessandra y yo era la única que decía, no, yo la tengo que llevar, yo tengo que organizarme, yo tengo que hacer esto, yo el otro, cuando siempre tenemos un equipo de apoyo, tenemos mamá, tenemos hermanos. Mi hermana para mí fue un gran apoyo porque ella también es maestra, ella se dedica a todo lo que es el área de preprimaria y me decía, no, hombre, ahí vas a ver, Ceci, que esto va a salir adelante. Ujú. Y yo sabía que yo también podía contar con mi esposo, pero en algún momento yo sí me sentía como la única responsable de sacar adelante a Alessandra. Usted, Amy, cuénteme, cómo le fue al principito? Sí, igual, ¿verdad? Yo, pues yo sí tenía una sobrecarga emocional muy marcada porque encima cuando nosotros nos dieron el diagnóstico de Mao, yo estaba embarazada del segundo. Entonces, no digamos la cantidad de hormonas en mi ser, que para todo uno de por sí está sensible. A mí nadie del colegio me lo había indicado, fue como realmente ese ojo observador de mamá, de profesional, si queremos, muy pendiente del desarrollo de mi hijo, que me hizo tomar la decisión de que fuera evaluado. Entonces, encima sentía como el yugo de qué me metí, ¿verdad? Tal vez yo me adelanté, tal vez me estoy preocupando constantemente, innecesariamente, ¿verdad? Pero yo estaba segura de los signos que veía y yo sé como profesional
y por lo que uno lee, porque tenemos que investigar y empaparnos sobre la información que está a nuestro alrededor, sobre todo de nuestros hijos, era que entre más temprano tuviéramos el diagnóstico, más rápido íbamos a poderlo apoyar y abordar. En mi caso, mi mayor consuelo, digamos, fue mi mamá, ¿verdad? En la que yo podía patalear, alegar, sacar, como dice Ceci, sapos por la boca, ¿verdad? Porque sí me sentía como estresada, tanto físicamente como mentalmente, porque aunque mi esposo estaba muy pendiente y platicábamos sobre el tema, como que la que tenía las riendas de la situación era yo, ¿verdad? Y él, su respuesta era, bueno, si tú decís, tú nos decís cuál es el lineamiento, para dónde vamos, ¿verdad? Porque tú sos la educadora, porque tú sos la profesional, porque tú sos la psicóloga. Entonces, si tú decís que es por ahí, pues démosle, ¿verdad? Pero no había como mayor injerencia de yo pienso que no, o yo hacía eso cuando era niño, por ejemplo, ¿verdad? Aunque digamos en mi caso, pues tanto mi esposo como yo también tenemos diagnóstico, entonces era como una mezcla sobrecargada, aparte yo sentía culpa porque de alguna manera no le voy a poder poner toda la atención que le tengo que poner y viene otro bebé, ¿verdad? Entonces no estaba como lista para todo lo que yo tenía que cubrir. No, Entonces, a y uno no mí en lo está particular, listo. sí, es que, bueno, uno nada, nunca está listo, pues, Ni pero para yo en ser lo papá, particular era lo era que eso. decía al principio, ni para Sí, ser papá estamos listos. no, ninguno pues estamos listos. Ojalá, creo que ese dicho es súper famoso, ¿verdad? Los hijos traen el pan bajo el brazo. Por supuesto, gracias a Dios y las bendiciones son así, Sí. pero no traen manual y cada niño es diferente y más si tenemos un diagnóstico. No solo por déficit de atención, puede ser cualquier diagnóstico. Entonces, yo en lo particular caía agotada, y sí me sentía hasta dentro de mi propio hogar como aislada, que yo veía cosas que eran como preocupantes, que teníamos que ponerle la atención que requería, ¿verdad? O teníamos que estar mucho más enfocados o más alineados. Y la respuesta que tenía era, yo te apoyo, pero la que marca el camino para dónde eres tú. Ay, entonces me daba culpa, ¿verdad? Como, ¿y si meto la pata? ¿Y si no es así? Porque yo siempre tuve bien claro que él no era mi paciente. Entonces me sentía preocupada de no tomar las decisiones correctas cuando yo tomo las decisiones correctas como profesional en otros casos. Entonces sí, era como bien, bien difícil esa dualidad, ¿verdad? Como mamá y como esposa, por ejemplo, que uno necesita esa como acompañamiento a la par. Pero él lo veía como, bueno, ella es la que sabe, pues entonces que arranque. Entonces sí, era como bien complejo. Sí, yo recuerdo también que cuando me tocaban reuniones en el colegio, ya cuando ella tenía 5 o 6 años, yo le decía, mira, tenemos reunión en el colegio, no anda tú, si sos tú la que sabes. Si Sí, no para eso estudiaste, pues me decía, ¿verdad? Entonces, si no sos tú la que sabes el área y la que te diste cuenta, yo decía, sí, pero somos papás. No, pero yo me siento ahí y me hablan en chino, me decía mi esposo. sí, Entonces, como dice usted, es una gran carga la que uno siente porque uno tiene miedo de meter la pata. sí. Uno sabe que está haciendo bien, pero está el sentimiento de madre, está el Claro. sentimiento de, no, hombre, es que no lo puedo tratar como un paciente que muchas veces hubiera sido, creo que, un poquito mejor porque uno está como más seguro que esto es lo que se tiene que hacer y uno va guiando a los padres de familia, pero uno no tenía quien nos, o sea, no, nosotros no teníamos quien nos guiara y tal vez sí, los terapistas y realmente pues el neurólogo, si en algún momento han contactado a algún neurólogo, pero siempre sigue ese miedo Sí, de ser la única responsable del resultado. sí, Y es una actitud o una idea que uno se planta a sí mismo. Nadie espera que tengamos la respuesta. Nadie lo espera. no, Es la parte más difícil, realmente la parte más difícil. Y también la parte más difícil es poder equilibrar ese tiempo que le dedico a mi hijo que necesita la atención, la estructura, pero también al otro que no. Y en mi caso yo ya tenía dos grandes. Entonces, realmente, ¿qué era lo que pasaba? Que el grande, pues uno ya más o menos le da las instrucciones,
y el mediano me imagino porque realmente nunca me he nunca me he sentado a platicar con ellos ahora que ya son adultos. ¿Cómo te sentiste cuando recibimos el diagnóstico? ¿Sentiste que te abandoné? ¿Sentiste que te puse el mismo tiempo? Ahora yo miro para atrás y digo, ¿será que lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que por eso ahora discuto más con uno que con el otro? ¿O de repente uno siente que lo tengo más abandonado? No sé. O sea, realmente no sabría decirlo. Es un camino, pero como decíamos anteriormente, nadie nos enseña a ser papás, No. pero tenemos herramientas, tenemos libros, tenemos lecturas. No necesitamos leer específicamente sobre el diagnóstico, pero sí podemos empezar a leer libros, por ejemplo, de cómo formar la voluntad, cómo criar hijos hombres o cómo criar hijas mujeres. Esas lineamientos, esa guía sí existe. ¿Usted conoce alguna literatura en... Sí, la verdad que eso es muy útil la literatura. Les voy a compartir algunos de los enlaces que nosotros, tanto Ceci como yo, hemos leído o que recomendamos. Por ejemplo, yo se lo recomiendo mucho a los papás cuando doy entregas de informes, entonces se los vamos a dejar en el área de los comentarios, igual en nuestras redes sociales, para que cuando vean este episodio, pues tengan ese tipo de acompañamiento o de material adicional que ustedes puedan consultar. Yo ahorita, Ceci, que usted lo estaba diciendo, caí en cuenta con algo que la verdad que creo que me lo digo a mí misma, pero nunca realmente le había puesto como nombre y apellido, digamos, ¿verdad? Y es que en efecto, aunque en mi caso es mi hijo mayor el que tiene diagnóstico, sí siento que yo fui, eso lo he visto o lo he platicado últimamente con alguien con muchísimo cariño, que le mando muchos saludos hasta Estados Unidos, esta semana justamente, que yo cuando tuve el diagnóstico de mi hijo me volví mamá sobreprotectora, ¿verdad? Me volví con una preocupación constante de él, pero no como mamá que no lo dejaba hacer, sino con la mayor preocupación de él. Era muy observadora, muy constante, medía muchas cosas. Y ahora que miro a mi hijo segundo, que era el que yo estaba embarazada cuando recibí el diagnóstico, me percato que soy como más relajada en muchas otras cosas. De por sí, todas las que somos mamás primerizas, no se preocupen, somos así, ¿verdad? Mamá gallina encima del primer hijo, porque pues estamos aprendiendo y es un sentimiento diferente, digamos, ¿verdad? De cómo somos sobreprotectores, y hay hasta chistes de que uno es más relajado con el segundo, el tercero y el cuarto, El dependiendo tercero se cuántos hijos, olvida. En mi caso no fue así, pero el tercero casi que se olvida. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? En mi caso, sí caigo ahorita que fui más sobreprotectora con Mau, pero por el hecho del diagnóstico. Entonces, algo que ahorita me vino muy puntualmente es que yo con él era muy cuidadosa, por ejemplo, que iba a comer, que sus tiempos fueran bien ordenados, que no le afectara lo de la alimentación, que su sueño no se interrumpiera. Entonces era como muy cuadrada en ese aspecto por lo que implicaba su diagnóstico cuando lo tuvimos a los 4 o 5 años. Pero ahorita que el chiquito, digamos, tiene 5, acaba de cumplir 6, ay, mañana no nos tenemos que levantar temprano, que se desvelen un poquito. Eso no pasaba, ¿verdad? Con Mau. Él tenía que acostarse a tal hora. O, ay, no importa que comamos otro día algo recalentado u otra vez macaroni and cheese. No, no importa, ay, no importa, ¿verdad? O hoy sentámonos a ver una película. Con Mau era diferente. Y no quiero pensar que le robé, digamos, de alguna manera algunas experiencias de la infancia, pero es que yo me sentía tan sobrecargada emocionalmente, tan preocupada, tan estresada y tan ansiosa por él todo el tiempo, que era agotador. Entonces, entre más estructurado estuviera todo, yo me sentía en mejor control, pero realmente es erróneo, ¿verdad? Es beneficioso y vamos a platicarlo más adelante sobre esto. Por supuesto que es beneficioso, pero es un niño común y corriente. Así es. Entonces, la que primero le estaba poniendo la etiqueta en la frente, que era evidente, era yo, ¿verdad? Y era lo que más peleaba contra todo mundo, que nadie lo fuera a ver diferente. Entonces, ese agotamiento, ese sentimiento de culpa, pues definitivamente recargaba en mí.
y era lo que me hacía sentir a mí, como llamamos nuestro querido podcast, una mamá trastornada, ¿verdad? Porque tenía miles de cosas tela donde cortar, que no sabía cómo manejarlo de la mejor forma. Y hay tanta información que le llega a uno también, que le dice la sutanita, que el consejo de la prima, que el consejo de la hermana, que la mamá, la opinión, o de repente de alguien que no tiene ni idea, dice, no, hombre, vos tranquila, que lo tenés demasiado consentida, déjala libre, ya va a desarrollarse. Si habla a los 15 años, no importa que habla. Y entonces uno así como, ¿cómo va a hablar hasta los 15 años? En el proceso, cuando estaba yo estructurando a Alessandra, a nosotros nos surgió en una situación en familia. Uno de mis hijos tuvo un accidente y él tuvo que estar un mes en el hospital. Yo recuerdo que yo me quedaba a dormir en el hospital y algo que aprendí en ese momento es que con Alessandra yo tenía que programarla a ella y decirle qué iba a pasar al día siguiente. Pero en esa situación yo no la programé porque no sabía lo que un cambio de rutina para atender a otro de mi hijo y automáticamente me olvidé en ese momento o no le di prioridad a Alessandra porque había una prioridad mayor. Después, ese cargo de conciencia la abandoné. Olvidé comprarle las gomitas para la actividad, cosas así. También lo vienen a llenar a uno de ese sentimiento de lo hice mal, no cumplí con mi responsabilidad, qué mala mamá soy, qué va a decir, ya no me va a querer. Peor si esto le afectó en su formación de por vida, y no es así, o sea, no es así, porque realmente son miedos que uno tiene, va a crecer con una autoestima baja porque se sintió abandonado, o sea, todas esas cosas llegan a la cabeza de uno y no hay mejor manera, y como les volvemos a decir, que tener un grupo en donde podamos llegar y decir, me siento la peor mamá del día y del mundo porque no compré las gomitas. Sí. Entonces, vienen otras mamás que ya pasamos por eso y le decir, no, hombre, a ver, no te sientas así. Esto se siente porque, y entonces hablamos. Y por eso es que las invitamos a todas a que se unan a nuestro chat también, que hagan sus preguntas, que pongan sus sentimientos, no importa la hora que ustedes quieran escribir, ahí vamos a estar. Si ya nos dormimos, pues nomás nos levantamos y volvemos a ver el chat, pero igual, y podemos escribirles de forma privada o nos pueden escribir de forma privada. El objetivo de este podcast y el objetivo de llegar a ustedes es que ustedes no se sientan solas. Creo que si en ese momento Amy y yo nos hubiéramos conocido, creo que nos hubiéramos acompañado mutuamente en el proceso, ¿verdad? Sí, en correcto. El proceso. Y queremos dar esa oportunidad para cada una de ustedes. Así es. Entonces, por favor, síganos en redes sociales si tienen algunas amigas que quieren compartirle esta información. Pues es importante que ellas pues se puedan unir también a la comunidad. Igual como dice Ceci, ¿verdad? Yo igualmente yo tenía amigas a quien podía recurrir, pero yo era la única mamá del grupo en ese momento y encima la única mamá con diagnóstico. Entonces, yo era la más trastornada de todas. Entonces, no era la misma comunidad. Era un momento de catarsis, sí, pero no era la misma comunidad, porque entre trastornadas nos entendemos mejor. Así es. Entonces las esperamos siempre, este es su espacio y no dejen de seguirnos y colocar sus comentarios para que nos podamos seguir apoyando una con otra, porque aquí es bienvenido el diagnóstico. Hasta la próxima.